Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, para el tema de anatomía, vamos a hablar el tema del sistema inmunitario. Cuando hablamos del sistema inmunitario, también llamado el sistema inmune, es el conjunto de órganos, no solamente de órganos, sino también células y ciertos elementos que van a participar justamente para protegernos de los agentes patógenos. O sea, es nuestro sistema de defensa. ¿Ok? Dice, los seres humanos estamos continuamente expuestos a microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos, o moléculas por ellas producidas. O sea, nosotros siempre vamos a estar expuestos. Ahorita yo de repente estoy sentado acá en mi sala y eso no significa de que a mi alrededor haya virus y bacterias y hongos, sino que son microscópicos y no los vemos, ¿no? Para nosotros impedir los efectos tóxicos de ellos, los organismos han desarrollado a lo largo de la evolución una serie de mecanismos de defensas, entre los cuales el sistema inmunitario es el más sofisticado, ¿no? Y ese es lo que nosotros tenemos, nuestro sistema inmune, ¿ok? Que justamente cumple esta función que dice acá, mecanismo de defensa. Ese es el trabajo del sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune, o también llamado inmunológico, consta de una serie de órganos, tejidos y células que trabajan de manera interconectada. ¿Sí? ¿Y cómo se conectan? A través de los vasos sanguíneos y también a través de los vasos linfáticos. ¿Ok? Por ejemplo, órganos. ¿Qué órganos van a participar? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, yo necesito formar, y ustedes saben que uno de los elementos principales de nuestra defensa son los glóbulos blancos. Entonces, yo quisiera saber dónde se forman los glóbulos blancos. Entonces, ellos serían los órganos. Por ejemplo, la médula ósea roja de los huesos. Ahí se forman glóbulos blancos. También, por ejemplo, se forman en el hígado, en el vaso, en menor cantidad, pero también se forman. ¿Ok? Entonces, eh, también van a participar una serie de tejidos y también van a participar células como por ejemplo lo que hemos mencionado, por ejemplo los glóbulos blancos. Y nosotros hemos visto que los glóbulos blancos eran 5 grupos, ¿se acuerdan? Sí, eso lo desarrollamos en el bimestre en el primer bimestre, los 5 tipos de glóbulos blancos. Estaban los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Entonces, todos estos órganos, tejidos y células del sistema inmunitario trabajan de manera, están interconectados, ¿sí? Tienen que trabajar de esa manera para poder cumplir la función justamente de defensa. El sistema inmunitario se clasifica en dos grandes grupos, ¿sí? En inmunidad innata y inmunidad adquirida o también llamada adaptativa. La innata se refiere como aquella primera respuesta que hace el cuerpo cuando algo extraño ha ingresado. Ese es algo innato, algo reflejo, algo inmediato. En cambio, la inmunidad adquirida o adaptativa es un sistema de defensa específico, pero es muy potente. ¿A qué me refiero específico? Se refiere que en nuestro sistema inmunológico hay componentes del sistema inmunológico que van a actuar para un determinado tipo de agente patógeno. Por ejemplo, hay elementos del sistema inmunitario que van a atacar virus específicamente. Hay elementos que van a atacar bacterias específicamente, ¿me entienden? Entonces son específicos, ¿sí? ¿Y cuándo se desarrolla esta inmunidad, profesor? Esta inmunidad adquirida o adaptativa se desarrolla cuando el cuerpo es atacado por primera vez, semanas o meses. O sea, miren, ¿a qué me refiero con esto para que me entiendan? Eh, Nosotros, por ejemplo, hemos tenido ya, por ejemplo, la mayoría de nosotros de pequeños hemos estado expuestos a la sarampión, ¿sí? Entonces, nos colocaron ya, el cuerpo ya pasó por un periodo de infección de este virus, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos colocamos nuestra vacuna, ok, todos estamos ya, el cuerpo
Pero cuando, por ejemplo, nosotros, eso no significa que el virus ya no va a estar en contacto con nosotros. Sí, va a haber un momento que de repente ingrese a nuestro cuerpo. Pero ¿por qué ya no va a haber, por qué ya no nos da de nuevo la sarampión? ¿Por qué? Porque cuando este nuevo virus, este virus de la sarampión, perdón, ingresa nuevamente al cuerpo, nuestro sistema inmunitario ya sabe cómo neutralizarlo, ya sabe cómo eh, ¿no? Contrarrestarlo y disminuirlo para que no genere síntomas. ¿Me entiendes? Para que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, eso es un ejemplo de inmunidad adquirida. Nosotros hemos pasado por infecciones previas y es por eso que cuando vuelve a ingresar el virus, el cuerpo ya sabe cómo responder. Y es por eso que se llama de una inmunidad adquirida, que tú lo llegas a tener cuando has tenido una experiencia ya anterior, una experiencia previa. En cambio, la inmunidad innata es una inmunidad, una respuesta del sistema inmune, pero algo reflejo, algo inmediato, como una acción rápida cuando algo ha ingresado, algo extraño ingresó en el cuerpo y está generando una alteración. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad. ¿Ya? A ver, por ejemplo, dentro de la inmunidad innata, nosotros tenemos, por ejemplo, las barreras primarias. Por ejemplo, a ver, la piel. Aunque no lo creas, la piel cumple una función de protección y es algo biológico y forma parte de nuestra inmunidad innata. Por ejemplo, las vellosidades que tenemos en las fosas nasales. Cuando nosotros hablamos del aparato respiratorio, habíamos dicho de que esas vellosidades cumplen la función de un filtro, porque cuando nosotros respiramos ese aire, inhalamos el aire no es puro, el aire contiene polvo, contiene microorganismos como bacterias, virus, y que cuando pasan por ahí se retienen ahí. Entonces, como que cumple, está sí o no que está cumpliendo una función de, de defensa, es algo biológico. Entonces, ellos también forman parte de nuestra inmunidad innata. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿se acuerda cuando nosotros hablamos del estómago y, por ejemplo, de la saliva? Habíamos dicho, la saliva es una secreción. La saliva, aunque no lo creas, y lo mencionamos también cuando hablamos del sistema digestivo, cumple la función de defensa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que las bacterias les gusta el pH ácido, al igual que los virus, les gusta un ambiente ácido. Ahí es como su paraíso para ellos. Pero eso no ocurre en la boca porque nosotros producimos saliva. Entonces, cuando la saliva entra en boca, se vierte en la cavidad bucal, ese pH ácido se convierte en neutro ligeramente alcalino. Entonces, yo no le estoy generando el ambiente propicio para que los virus y las bacterias se multipliquen en mi boca. ¿Me entiendes? Y logren infectar. Por lo tanto, ahí sí o no que en este caso la saliva también cumple una función de defensa, porque está evitando de cambiarle el hábitat justamente a estas bacterias y a estos microorganismos como los virus para que no se multipliquen. Entonces, te das cuenta, nosotros tenemos cosas propias de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la piel, esas vellosidades, esas secreciones que cumplen una función de protección, incluso también las lágrimas. Las lágrimas también cumplen una función de protección, ¿sí? ¿Por qué crees que cuando, por ejemplo, algo extraño, por ejemplo, algo ha entrado en tu ojo que te está generando, ¿por qué uno lagrimea? Porque el cuerpo busca justamente tratar de eliminar eso que ha ingresado a tu globo ocular y obviamente está generando una irritación, ¿me entiendes? Entonces, todo eso cumple justamente, eso forma parte de nuestra inmunidad innata. Y a esto lo que he mencionado se le llama barreras primarias. ¿Sí? Barreras primarias. Entonces, las barreras primarias como la piel, las secreciones, las vellosidades y la flora bacteriana que nosotros tenemos en el cuerpo, ellas forman justamente la parte de las barreras primarias que forman parte de nuestra inmunidad innata. También hay barreras secundarias. ¿Qué significa eso? Que también hay células que van a actuar, como por ejemplo los neutrófilos. ¿Se acuerdan de los neutrófilos? Claro, nosotros habíamos dicho que un tipo de glóbulo rojo, perdón, un tipo de glóbulo blanco son los neutrófilos. Y los neutrófilos se caracterizan porque eran nuestra primera línea de defensa. Ellos son los primeros en atacar cuando algo extraño ha entrado al cuerpo. ¿Ok? Entonces tenemos a los neutrófilos ahí.
tenemos a los macrófagos. Los macrófagos son aquellos glóbulos blancos que salen de la sangre y se dirigen a otros tejidos para ir a solucionar algún problema de una infección de un virus o de una bacteria. Entonces, es una respuesta refleja, ¿no? La inmunidad innata. Es algo que va, no es específico, va justamente a atacar, a neutralizar eso lo que ha entrado en el cuerpo. No es específico. Actúa por una respuesta refleja. Entonces, dentro de la respuesta y dentro de la inmunidad innata tenemos las barreras primarias y las barreras secundarias. La inmunidad adquirida, ya te hemos dicho que la inmunidad adquirida significa que ya nuestro cuerpo sabe cómo neutralizar algo que ya nos infectó antes, ¿sí? Entonces hablamos de la memoria, hay memoria ahí, memoria inmunológica. ¿Qué significa? Que los glóbulos blancos tienen tanta memoria que cuando, por ejemplo, pueden pasar años y este mismo virus que ya nos infectó antes, por ejemplo, en la niñez, y ya estamos jóvenes o adultos, vuelve a ingresar, ya sabe cómo neutralizarlo, ya sabe cómo contrarrestarlo. Y eso se llama la inmunidad adquirida. ¿Ok? Entonces, en la inmunidad adquirida hablamos de memoria inmunológica y también hablamos de que son específicos. Si en cambio en la innata actuabas a cualquier cosa extraña que ingresaba al cuerpo, iba a atacar. En cambio en la inmunidad adquirida, no. En la inmunidad adquirida no va a cualquier algo extraño que haya, a cualquiera no. Si entra un virus, va a un determinado glóbulo blanco, por ejemplo. ¿Sí? Ha entrado una bacteria, un determinado glóbulo. ¿Me entiendes? Entonces son específicos. Entonces se habla de memoria inmunológica y específica. Entonces, para que quede claro, en la inmunidad innata no son específicos, por eso dice que acá son inespecíficos y no hay memoria inmunológica. Acá no hay memoria, acá sí. ¿Ok? Es por eso que muchas de las personas, por ejemplo, cuando han ido por primera vez a un mercado, y tú sabes que en los mercados por más bonito que se ve, por ejemplo, esos alimentos que venden, la chanfainita, ustedes han visto, ¿no? Los famosos 7 colores, ¿no? Esos platos ricos donde combinan varios, ¿no? Varias comidas, aparentemente se ve limpio, pero hay que decir de que no es una comida como se prepara en casa donde hay mayor higiene. Entonces, estas personas cuando van por primera vez a un tipo de mercado así, pueden coger una infección, por ejemplo, una tifoidea. Entonces, estas personas van a poder superar esa tifoidea, pero cuando, por ejemplo, pasan los años y vuelve a ir esta persona a ese mismo lugar, a ese mismo puesto y come lo mismo, ya de repente esa bacteria que está ahí en esa comida ya no le vuelve a hacer daño. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, así haya vuelto a ingresar esa bacteria a su cuerpo, ya no desarrolla la enfermedad porque tu sistema de defensa, sobre todo tu inmunidad adquirida, ya sabe cómo calmarlo. Ya no es algo nuevo, ya lo conoce y ya sabe cómo neutralizar. Por eso se habla de esto, memoria inmunológica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. ¿Ok? Barreras primarias, ya saben, ¿no? Lo que tenemos propio en nuestro cuerpo, la piel, hemos visto las secreciones, como por ejemplo la saliva. ¿Se acuerdan del jugo gástrico? Claro, el jugo gástrico, ¿te acuerdas? Cuando caía sobre el estómago, ¿sí o no? Si tiene ácido, va a matar muchas bacterias que entran, ¿sí o no?, con los alimentos. Entonces, también cumple eso. También, por ejemplo, las vellosidades que hay en las fosas nasales, ¿no? Entonces, todo ellos forman, incluso también nuestra flora bacteriana, también cumple una función de defensa, ¿sí? Entonces, todo esto, chicos, ayudan. El cerumen del oído también. El cerumen del oído cumple una función también. Tiene una función justamente de defensa contra agentes, virus o bacterias que pueden entrar por el oído. ¿Me entiendes? Y también cumple una función de filtro. ¿Por qué también hay vellosidades dentro del oído? Con la finalidad justamente de captar, porque por ahí también entra el aire y también cumple una función de filtro. Entonces te das cuenta que son las barreras primarias las que ayudan justamente a nuestra inmunidad innata. Cuando nosotros entramos por primera vez en contacto con algún virus, una bacteria o un hongo, nuestras barreras primarias son las primeras que nos van a ayudar. ¿Sí? Las barreras secundarias, ¿qué te he dicho? Los neutrófilos. Ellos son los glóbulos blancos. Acá están, miren, los 5 glóbulos blancos. Ahí está.
Ellos forman parte de nuestras barreras secundarias que forman parte de nuestra inmunidad innata. Neutrófilos, ¿se acuerdan? Son la primera línea de defensa. Los basófilos, por ejemplo, actúan en las alergias. Los eosinófilos actúan, por ejemplo, cuando hay infecciones por parásitos. Los monocitos, los linfocitos. Todos ellos realizan fagocitosis. ¿Qué significa? Engloban, como que lo tragan, no es que ocurra así, sino que lo engloban, lo introducen dentro de su citoplasma y ahí lo destruyen. ¿Ok? Entonces, eso forma parte de nuestra inmunidad innata. La inmunidad innata lo incluye las barreras primarias y las barreras secundarias. ¿Ok? Y dentro de la barrera secundaria están todos los glóbulos blancos o los leucocitos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se forman glóbulos blancos, profesor? Hay que tener. Cuando nosotros estamos en la etapa prenatal, la sangre, ¿dónde se forma? En el saco vitelino. Pero cuando ya nacemos, ¿dónde se forma sangre? Y en la sangre se supone que hay glóbulos blancos. ¿Dónde se forma? Se forma en el hígado, en el vaso, pero principalmente ¿dónde? En la médula ósea roja de los huesos. Ahí se forma sangre. Y si hablo de formación de sangre es porque se forman glóbulos blancos, porque tú sabes que los glóbulos blancos es un componente, es un elemento de la sangre. Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, los glóbulos blancos también tienen un ciclo de vida. No significa que ya se dio la producción de glóbulos blancos y ellos van a estar de por vida en mi cuerpo. No, tienen un tiempo de vida nada más. La vida varía, por ejemplo, en la sangre. Los glóbulos blancos en la sangre solamente viven entre 4 a 8 horas nada más. Y luego se, se- se destruyen y luego se vuelve a formar nuevos glóbulos blancos. Y en otros tejidos, por ejemplo, dura entre 4 a 5 días. ¿Sí? Entonces, estos son tiempos, ¿a qué conclusión llegas con esto? De que la sangre, ¿no? Constantemente se va renovando. ¿Sí? Y si se va renovando la sangre, las células que la conforman también. ¿Ya? Ahora, cuando vimos los glóbulos blancos, habíamos dicho que los glóbulos blancos tienen esa capacidad de irse a otros lados, no solamente están en la sangre, pueden irse a otros tejidos, pueden irse, por ejemplo, al tejido nervioso, al tejido conectivo, al tejido muscular, a cualquier tipo de tejido. Entonces, esa propiedad que tienen se llama diapedesis, ¿sí? ¿Qué significa? Que atraviesan los vasos sanguíneos y se van hacia otros lugares para ir justamente a atacar a eso extraño que ha ingresado en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, todo eso lo habíamos visto. Y la fagocitosis, ya te expliqué, introducen dentro de su citoplasma el virus y la bacteria y la van destruyendo con acción enzímica. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nuestro sistema inmunológico actúa, el cuerpo manifiesta una serie de signos, como por ejemplo, cuando tú veas una inflamación, ¿qué significa? Que está actuando tu sistema inmunológico. ¿Sí? Cuando una persona desarrolla fiebre, ¿qué también es un indicativo? Que la persona, que su sistema inmunológico de la persona está luchando ahí contra el germen, ¿ok? Contra lo que está generando justamente este problema. ¿Ok, muchachos? Entonces, quedó claro el sistema inmunológico. Ahora, para cerrar esta primera parte de esta clase, porque esta clase la vamos a ver en dos partes, ¿sí? Eh, El sistema inmunológico no solamente lo componen de glóbulos blancos, quiero que quede claro, lo componen otras estructuras, como por ejemplo también a los glóbulos blancos le vas a añadir, por ejemplo, los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos, profesor? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. También lo conforman, por ejemplo, las barreras primarias que hemos visto, las vellosidades, las secreciones, la piel, forman parte de tu sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, y también va a haber órganos importantes, por ejemplo, ¿de qué me vale? O sea, ya, ok, yo sé que forman glóbulos blancos, o sea, yo necesito glóbulos blancos, anticuerpos, necesito secreciones, todo, pero ¿dónde se forman mis glóbulos blancos? Entonces van a haber órganos importantes acá dentro de este sistema inmunológico, órganos donde se forman justamente estos elementos. Yo necesito. Entonces, te das cuenta que no hablamos de glóbulos blancos nada más, hablamos de un sistema
¿Y qué es un sistema inmune? Un conjunto de estructuras que justamente van a en conjunto actuar para ayudarnos y protegernos principalmente de agentes patógenos, aquellos que causan enfermedades. Ok, chicos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias